Saludos cordiales, profesor Luigi. En esta oportunidad le saluda el estudiante Anthony Dylan Bastida Cedeño en representación del grupo 5 de exposición, el cual como tema que nos toca emplear o llevar a cabo y tratar para desarrollar un mejor conocimiento son los reflejos musculares. Y ahí es donde yo le planteo la pregunta, ¿qué son los reflejos musculares? Ahí va la definición. Tenemos entendido como un reflejo muscular a unas respuestas rápidas e involuntarias ¿de qué? Del sistema nervioso, donde ocurren cuando un estímulo afecta a los músculos o a los tendones. Eso tenemos por definición de que es un reflejo muscular. ¿Qué permite esto en el cuerpo? Permite reaccionar de manera instantánea ante ciertos estímulos que ocurren o suceden, sin la necesidad de procesar la información en el cerebro. Es decir, es algo fácil, es algo como un clic. ¿Estamos? Los reflejos son cruciales para la protección, la postura y también para la coordinación motora del ser humano. ¿Cómo podemos nosotros dividir estos reflejos musculares? Se dividen tanto en reflejos monosinápticos y en reflejos polisinápticos. ¿Qué tenemos o qué entendemos por un reflejo monosináptico? Involucra, como su mismo nombre lo dice, el prefijo mono, una sola sinapsis entre la neurona sensorial y la neurona motora. Lo que hace esto, ¿cuál es la consecuencia de esta acción? Lo hace extremadamente rápido. Les planteo un ejemplo, o le planteo un ejemplo básico y sencillo. Hemos visto el Chavo del 8, donde en el capítulo de Kiko le pegan con un martillo cuando va al traumatólogo, le pegan con un martillo en el tendón de la rodilla o en el tendón rotuliano, como tal. Entonces, esto es un arco o un acto reflejo de un reflejo muscular monosináptico. Instantáneamente, cuando siente el golpe en el tendón de la rodilla, hace que levante esta extremidad como tal, esta parte de la extremidad. Y para citarle definidamente y no con un ejemplo palpable mío en este caso, en esta oportunidad, sino más técnico, un ejemplo típico es un reflejo rotuliano o un reflejo de rodilla, donde se produce al golpear un tendón patelar con un martillo ortopédico, donde el músculo del cuádriceps, ¿qué es lo que ocurre? Se estira, lo que hace que se genere una contracción y la pierna se extienda. ¿Ok? Porque la función de la rodilla, la función del cuádriceps, como sabemos, es la extensión de la rodilla en esta oportunidad. ¿Eso qué tenemos como definición o ejemplo? De un reflejo monosináptico. Pero, ¿qué será un reflejo polisináptico? Ahí está la clave. Su prefijo lo dice, poli. Involucra más de una sinapsis, lo que permite un procesamiento más complejo como la modulación de la respuesta. Un reflejo polisináptico es igual que el monosináptico, pero la diferencia es que dentro de la sustancia gris de la neurona sensitiva hace que la sinapsis de una neurona de asociación y esta va a hacer que la sinapsis como tal con el asta anterior con la neurona motora. Un ejemplo de este, o como siempre son bien llamados este reflejo polisináptico en el vulgo, como normalmente se llama, es un reflejo de retirada. ¿A qué va el ejemplo? O te planteo un ejemplo de un reflejo polisináptico. Cuando se encuentra hirviendo algo dentro de la comida, en la cocina, y uno por accidente lo toca, uno siempre, cuando lo toca por accidente, obviamente, lo retira instantáneamente. Por eso esto es un reflejo polisináptico, porque se asocia con un reflejo de retirada, de dolor. Entonces, por eso el ser humano instantáneamente no se queda con el dedo pegado a la olla de la cocina, sino que lo retira instantáneamente. Todo debido a este arco reflejo muscular polisináptico que ocurre dentro de nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, ahora una vez que hemos visto estos reflejos musculares y lo hemos desglosado como reflejo monosináptico y reflejo polisináptico, vamos a pasar a los tipos de contracciones musculares.
qué serán los tipos de contracciones musculares, cuántos tipos de acciones musculares habla 1, 2, 3. Lo vamos a seguir descubriendo conforme vamos expresándonos en el video o en este caso la exposición que estoy llevando a cabo. ¿Cómo se clasifican las acciones musculares según el movimiento generado de las articulaciones? Ahí vamos. Nosotros podemos distinguir o diferenciar los tipos de contracción muscular en una contracción muscular estática y dinámica. ¿A qué se refiere cuando en el desglose de un tipo de contracción muscular estática? Dentro de esa subdivisión de la contracción muscular estática se encuentran las contracciones isométricas. Contracciones estáticas están asociadas a la isometría. Y dentro de la contracción muscular dinámica nos encontramos con un tipo de contracción muscular isotónica, que a su vez se desglosa en una contracción isotónica concéntricas y excéntricas. ¿Sí? Ese es el desglose de los tipos de contracción musculares que existen. Si nosotros empleamos ahora sí en un momento más técnico y de definir cada aspecto y con cada detalle de lo que vamos a llevar, nosotros podemos llegar a la conclusión que una contracción concéntrica, su objetivo es cuando el músculo se acorta mientras genera fuerza. ¿Esto qué hace? Esto produce un movimiento venciendo una resistencia determinada, como levantar un objeto o flexionar el brazo. Te planteo un ejemplo básicamente de una contracción concéntrica. Cuando nosotros realizamos una flexión de codo, tengo un ejemplo en la tablet, voy a realizar una flexión de codo donde yo realizo la acción del bíceps, y en este caso es una acción concéntrica, llevar el objeto hacia arriba. Con este caso, esta es la carga externa, donde sucede una contracción del bíceps en una acción concéntrica. Eso es un claro ejemplo de este tipo de acción muscular como tal, de la acción concéntrica. Pero si nosotros hablamos de una contracción dinámica, en este caso ya hablamos de la concéntrica, pero vamos a ver su contraparte. Vamos a ver la contracción muscular de manera excéntrica. ¿Y esto qué tiene que ver? Ustedes se preguntarán. Muy fácil, muy sencillo. Este es como su antagonista. ¿A qué se refiere? ¿Qué me refiero con el término antagonista de la contracción concéntrica? Cuando el músculo se alarga mientras genera fuerza, es básicamente una contracción excéntrica. Controla el movimiento frente a la gravedad o resistencia, como bajar un objeto lentamente. ¿Ok? Eso es básicamente una contracción excéntrica. Ocurre justo lo contrario que en la concéntrica, por eso les determiné que es un antagonista. Van relacionados, ambas contracciones van de la mano. Son como dos ñaños al momento de llevarse. No puede existir una sin la otra como tal. Son un agonista y un antagonista de estos tipos de contracción. Por ende, es el movimiento que el músculo realiza para volver a una situación inicial de reposo. Te voy a poner una contracción de manera excéntrica. Cuando nosotros realizamos un patrón de sentadilla, un movimiento de patrón de sentadilla, al momento de realizar el descenso en la sentadilla, ¿cuál es el músculo en este caso dentro de la sentadilla cuando se realiza en la bajada? Estamos en un eje longitudinal, es decir, a favor de la gravedad. El músculo agonista que va a participar son los isquiosurales, el semimembranoso, el semitendinoso, todos los músculos que forman los isquiosurales como tal. Entonces, al momento de realizar la bajada, estamos realizando una contracción excéntrica. ¿Por qué? Ahí está el detalle. Estamos realizando una contracción excéntrica porque al momento de que nosotros estamos realizando la mayor fuerza en el descenso, porque estamos en un eje longitudinal, no prohibido olvidar, el músculo se está alargando, se está estirando y a su vez está generando esa fuerza. Está generando esa fuerza dentro del patrón de sentadilla
para así al momento en el que lleguemos en el límite del ejercicio, podamos subir y realizar una acción concéntrica realizando una flexión de rodilla o una flexión de cadera en este caso. ¿Sí? Entonces eso es un ejemplo de contracción excéntrica y concéntrica a la vez dentro de un mismo ejercicio, pero es para que todo quede súper ejemplificado. Y si nos referimos a una contracción, para terminar, a una contracción isométrica, en este caso, ¿cuál es la función de la contracción isométrica? El músculo va a generar fuerza, porque todas las contracciones se generan fuerza como tal, va a generar una fuerza, pero el factor determinante aquí y diferencial es que el músculo genera fuerza sin cambiar su longitud, manteniendo una posición estable. Como te propongo un ejemplo, como sostener un objeto en una misma posición sin moverlo. Es decir, yo voy a realizar vuelta, carga externa a una tablet. Voy a realizar una flexión de hombro y yo lo voy a dejar en esta posición. El hombro está totalmente flexionado y voy a mantener una contracción isométrica por varios minutos, por varios segundos, varios minutos. La resistencia muscular que obtenga yo en este caso para sostener dicho objeto o dicha carga en este momento, eso va a depender ya de una resistencia propia, pero yo estoy realizando una contracción isométrica porque estoy manteniendo o estoy generando una fuerza de manera que nunca va a cambiar el músculo, en este caso su longitud. Está totalmente estable, está totalmente inerte, como quien diría, lo tengo totalmente muerto ahí, no se mueve para nada. ¿Qué estoy haciendo? Estoy generando una resistencia en contra de la gravedad para mantener mi hombro flexionado y realizar una isometría como tal. Entonces, eso es un ejemplo claro de contracción isométrica. En conclusión, para terminar la exposición, ¿qué es lo que acabamos de ver el día de hoy? Vimos que es un reflejo muscular, que llegamos a la conclusión que son respuestas rápidas e involuntarias del sistema nervioso. ¿Cómo se dividían los reflejos musculares? Básico, en un reflejo monosináptico y en un reflejo polisináptico. Un reflejo monosináptico, un ejemplo, es básicamente cuando te golpean el tendón rotuliano con un martillo y la acción, en este caso el cuádriceps, genera una contracción y hace que la rodilla se extienda. El reflejo polisináptico, un ejemplo básico, es cuando tocas una hornilla caliente o una olla caliente cuando se está cocinando, tú automáticamente la quitas por dolor, por no dejar de sentir dolor. Entonces, pero eso es un arco reflejo que ya lo tiene instaurado el ser humano como tal, o las personas nosotros. Y si nos referimos a acción, como acción muscular, a los tipos de contracción en este caso, básico, nosotros lo podemos dividir en contracciones estáticas y contracciones dinámicas. En las contracciones estáticas se subdividen las contracciones estáticas isométricas y en las contracciones dinámicas la isotónica, y dentro de esta subdivisión de las isotónicas se encuentran las contracciones concéntricas y excéntricas, donde las contracciones concéntricas el músculo genera fuerza en acortamiento y en las contracciones excéntricas el músculo genera fuerza mientras se va alargando. Estamos, y la contracción muscular dinámica isotónica es cuando se producen ambas contracciones. Ambas contracciones es de manera isotónica. Un ejemplo claro es el patrón de sentadilla. Pero ¿por qué básicamente es una contracción isotónica? Porque es un movimiento biarticular. Biarticular quiere decir que el ejercicio está predominado o participan dos diferentes articulaciones como tal. En este caso la sentadilla participa la articulación de la rodilla y participa la articulación de la cadera. Por ende, y por eso hemos concluido como una manera de resumen el día de hoy en nuestra exposición, el grupo conformado por los compañeros que ya está detallado en la hoja o en la diapositiva. En este caso, profesor, muy amable, me despido, no sin antes pues desearle o mandarle saludos cordiales, como siempre. Muy amable.